Bueno, pues si os parece son las 10, comenzamos. Bueno, agradecer en este momento a Federico el que haya querido compartir con nosotros este ratito. Presentar a Federico es todo un atrevimiento porque dentro del ámbito educativo, el director adjunto de la actual ministra de Educación, pues presentarlo creo que es algo que se puede evitar, ¿no? Pero además él reúne la capacidad de haber dirigido la oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y anteriormente estuvo de director general en la Generalitat Valenciana para los asuntos de cooperación, con lo cual, pues cuando nos planteábamos hablar sobre ODS en el ámbito educativo, pues evidentemente la referencia creo que estaba clara, que era invitar a Federico a que compartiera con nosotros durante estos 15 minutitos pues su experiencia y su visión. Os pediría que si queréis hacer alguna pregunta, cuando termine, pues a través del chat hacéis las preguntas y así conseguimos darle más agilidad al tema. ¿De acuerdo? Pues Federico, adelante. Bueno, Carlos, bueno, primero muchas gracias, ¿no? Es decir, la verdad que por tu amable presentación y la verdad que muy agradecido. Muy agradecido e ilusionado. Es decir, también tengo que deciros que se me hace muy raro estar en Elche a 420 kilómetros. Es decir, se hace muy raro para un ilicitano hablar desde Madrid a su ciudad y estar en su ciudad, con lo cual es complicado. Si os digo la verdad que es complicado y al mismo tiempo emocionante, ¿no? Bueno, cuando hablaba con Carlos y con Edu para preparar este acto, o esta pequeña charla, yo me hacía una reflexión de qué contaros, ¿no? Porque es verdad que estamos ya en el quinto año de la Agenda 2030, desde el quinto, ¿no? Ya el sexto año de la Agenda 2030 y que, por lo tanto, claro, no deberíamos de estar hablando ya de qué es la Agenda 2030, qué supone la Agenda 2030, qué tenemos que hacer con la Agenda 2030, sino que deberíamos estar ya, como ya dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el año 2019, que comenzábamos la década de la acción. De hecho, esa década de acción se ha llamado Tiempo de Actuar. Como sabéis, en España se hizo la COP25 en diciembre del 2019, en la cual tuve la oportunidad de ser uno de los coordinadores de la zona verde, donde tuvimos más de 1.000 actividades, 40.000 personas pasaron por allí y además con más de 150 entidades distintas en las que estuvimos trabajando para verdaderamente hacer eso, trabajar en actuar, en poner en marcha todas aquellas iniciativas que llevaran sin duda alguna al cumplimiento de la Agenda 2030. Y no solamente por el cumplimiento, como sabéis son 17 objetivos, 169 metas, 240 indicadores, 5 esferas, 3 dimensiones, etcétera, 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 sino lo que fundamentalmente aquello que Ban Ki-moon, cuando hizo esta agenda, determinó que tenía que ser, que era cómo transformar el mundo para que nadie quedara atrás. Fijaros que en esa definición de transformar el mundo para que nadie quede atrás, es importante entender todo lo que conlleva ese concepto, ¿no? Transformar el mundo para que nadie quede atrás. Esto es lo fundamental de esta Agenda 2030. Más allá del contenido, más allá de lo que supone, más allá de las metas, supone sobre todo dos visiones desde mi punto de vista muy importantes. Por un lado, una que tiene una visión global, es la primera agenda que tiene una visión global, pero también tiene una agenda local. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando hizo esta agenda, hablaba de que esto no podía ser solamente una agenda de Naciones Unidas, sino que tenía que ser también una agenda de los territorios, de la ciudadanía, de las empresas y de todos los sectores. Claro, esto fue, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes para nosotros en la Generalitat Valenciana, que fue la primera que tuvo una estrategia de desarrollo sostenible en noviembre del 2015. Fijaros lo que ha llovido desde entonces. Nosotros en noviembre del 2015 ya teníamos esa estrategia que fundamentalmente hacía eso, es decir, cómo generamos alianzas y cómo territorializamos la agenda, es decir, cómo llevamos la agenda al territorio, a que todo el mundo, desde las universidades, por cierto, la Universidad Politécnica de Valencia ha sido determinada este año como la universidad con mayor impacto social de España gracias a su contribución a los ODS y cómo los ODS generan todo ese discurso en la universidad. Con lo cual, este era el papel, o la Confederación de Empresarios de Valencia, o las cooperativas, o también todo el mundo del ámbito educativo y de la educación para la sostenibilidad, que también hemos trabajado mucho desde Valencia. Por lo tanto, está un factor importante. Primero, cómo territorializar esa agenda. Y segundo, esa visión de alianzas.
Es verdad que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran anteriores y que son herederos de este trabajo a futuro, lo que hacía fundamentalmente era entender que necesitamos generar alianzas. Además, alianzas en varios sentidos. No alianzas de los de educación nos juntamos con la educación, los de sanidad con los de sanidad, los de medio ambiente con medio ambiente y las empresas con la empresa. No, se trataba de tener alianzas multiactor y multisectorial. Además, alianzas que cogieran los distintos territorios, con esa triple visión de territorio, sector y actor, de tal manera que efectivamente esto fuera una agenda global. Daniel Innerarity, en su libro Pandemocracia, que escribió hace poquito, nada más terminar el estado de alarma, primero lo que hablaba era de que necesitábamos que todo en el mundo se había globalizado, fundamentalmente todo lo malo se ha globalizado, pero que no habíamos conseguido generar una ciudadanía global. La Agenda 2030 lo que nos permite es eso, generar esa ciudadanía global, en entender de cómo empoderamos a la ciudadanía para que verdaderamente sean los impulsores de los cambios y las transformaciones. Más allá de que esto se convierta en un plan estratégico de que detrás del 1.4 va el 1.4.2, el 1.4.3, el 1.4.4 o el 1.4.3.1, sino que fundamentalmente cómo integramos las distintas políticas, los distintos actores en los distintos territorios para que se produzca esa transformación. Ahí es donde está la clave fundamental de esa transformación. Si hablamos de transformación, a vosotros no tengo que contaros y a vosotras que la fase o el vector fundamental para esa transformación está en la educación. Fijaros, cuando Naciones Unidas hace todo ese proceso de participación, que por ejemplo es una diferencia de cómo se había construido hasta ahora las agendas internacionales, es decir, Ban Ki-moon habla en el año 2013 un proceso de participación de 2 años, del 2013, mitades del 13 hasta el 2015, para definir cuál tiene que ser la agenda. Un proceso de participación que va desde los estados, a las empresas, a las instituciones, a los expertos e incluso a la ciudadanía, que ahora me referiré a la ciudadanía. Se hicieron 8 reuniones de alto nivel en todo el mundo, se hicieron más de 150 reuniones de expertos, distintos foros. Yo tuve la oportunidad de participar en esa confección de la Agenda 2030, en lo que fue la reunión de alto nivel que se hizo aquí en Madrid sobre seguridad alimentaria, y luego participé en 2 paneles sobre pobreza y sobre cooperación en paneles internacionales para la definición de esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues esa participación llevó también a una participación de la ciudadanía. Fijaros, cuando se hizo la encuesta MyWorld 2015, se preguntó a la ciudadanía cuáles eran los objetivos más importantes para ellos. Se pusieron los que supuestamente iban a ser los 17 objetivos. Yo creo recordar que la primera encuesta tenía alguno más, creo que eran hasta 19 o 20, aunque luego se quedaron en 17, y pusieron todos los objetivos y le pidieron a la ciudadanía que hiciera una prelación de cuáles para ellos eran los objetivos más importantes. Bueno, pues en esa prelación, en esa encuesta, participaron más de 8 millones de personas en el mundo. No era una encuesta científica, ¿vale? Ni estadística, porque había gente que había participado en España participaron unos 25.000 personas, pero en México fueron 200.000, en Sudáfrica hubo un gran movimiento con los movimientos juveniles y hubo casi 300.000 que participaron, es decir, no tiene esa validez estadística, pero es la primera encuesta donde participan 8 millones de personas, con lo cual es algo significativo. Bueno, pues ahí, de esas 8 millones de personas, en todos los niveles educativos, todos los territorios, hombres y mujeres, y además también todos los niveles socioeconómicos pusieron el mismo objetivo como el primer objetivo para cumplir la Agenda 2030, que era educación. Es muy significativo que 8 millones de personas colocaran la educación como el factor fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque efectivamente la Agenda 2030 es una agenda de empoderamiento de la ciudadanía. Con Eduardo lo hablaba el otro día, la Agenda 2030 es, desde mi punto de vista, y además he escrito ahora un artículo, un capítulo de un libro para el Gobierno de Navarra, es la cara B o la misma cara de la innovación social. Sin innovación social, sin participación de la ciudadanía, sin empoderamiento de la ciudadanía, no conseguiremos que la Agenda 2030 sea una realidad. Eso no quiere decir que hay que trasladar toda la responsabilidad a la ciudadanía, para nada. Al contrario, lo que hay que hacer es empoderarla para que verdaderamente veamos todos que este es el camino que nos lleva, sin duda alguna, a entender que el futuro está por construirlo. Lo digo muchas veces en mis charlas, la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y si nosotros no lideramos el futuro, y afortunadamente hoy el 99% tenemos una agenda común que nos permite, como decía Daniel Innerarity, generar esa ciudadanía global, nos va a permitir que todos actuemos en la misma dirección con un objetivo.
No es verdad que no sepamos lo que va a pasar en el futuro, lo sabemos. Y además, por cierto, llevamos sabiéndolo desde hace muchos años. Pinker tiene un libro que se llama En defensa de la ilustración, que hace un análisis de las distintas innovaciones que se han producido en el mundo y cómo además han venido a través del conocimiento. Fijaros, una de las cosas que necesitamos para salir de esta crisis que estamos viviendo ahora, que ahora es sanitaria, pero se está convirtiendo en crisis económica, se puede convertir en una crisis social, de desigualdad, etcétera, etcétera, va a ser a través del conocimiento. El conocimiento es básico para generar nuevas políticas, nuevos desarrollos y además fortalecer los derechos y libertades de todas las personas. Por lo tanto, esa Agenda 2030 lo que nos permite es, el otro día decía una vicerrectora en un acto que tenía, ser las barandillas sobre las que construyamos y nos podamos guiar hacia ese cambio y esa transformación que va, sin duda alguna, en base a la educación y el papel de la educación. Fijaros, la educación se convierte ya no solamente en ese proceso reglado que hacemos desde los 0, 3 años hasta los 16, 18, 20, si vamos a la universidad, 22 o 23, o 24 si terminamos el doctorado, sino que la educación se convierte en el pilar fundamental en una educación a lo largo de la vida. Lo he defendido muchas veces, la educación a lo largo de la vida tiene que ser un derecho fundamental ya. ¿Por qué? Porque eso no solo nos permite adaptarlos a las nuevas necesidades, como dice Yuval en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. No, la educación lo que hace fundamentalmente a las personas es permitirnos liderar las transformaciones. Esto es lo que nos empodera verdaderamente para hacer esas transformaciones. Por lo tanto, la educación a lo largo de la vida se ha de convertir en ese eje vertebral. Una educación que, como sabéis, y aquí en el Ministerio estamos impulsando con ese nuevo currículum, tiene que ser en el concepto de las competencias, que ya en el 2008 la Unión Europea determinó que las competencias no dejan de ser un constructo complejo entre conocimientos, habilidades y valores. Es decir, esto, los que somos pedagogos sabemos mucho de esto, de conocimientos, habilidades, y la competencia lo que viene a ser es cómo construimos juntamente esto. Pues esa competencia tiene que llevarnos en base a la Agenda 2030, en base a las necesidades de la actualidad y en base a las capacidades que tenemos las personas, ya no solamente hablo de los estudiantes, a construir ese mundo que queremos. Ese mundo que queremos, que además con esas alianzas que decíamos, nos va a permitir generar esos ecosistemas de transformación, o como dice el profesor Carlos Mattei, buen amigo, generar colaboraciones radicales que nazcan desde la base para entender que la transformación solo puede hacerse cuando las personas somos capaces de avanzar juntos. Voy a ir terminando porque voy controlando el tiempo para no pasarme y poder hablar. Termino con 3 conclusiones. Podría contaros mucho más y me he emocionado y al final me he ido por donde no quería, pero 3 conclusiones. Primero, de la crisis que estamos viviendo tenemos que salir más reforzados con algo importante, como os decía, con el conocimiento, con el talento, con la creatividad y con la innovación. Son 4 factores fundamentales para ese trabajo. Conocimiento que ya nos lo da la Agenda 2030 de hacia dónde tenemos que ir. Que por supuesto habrá que para mí no es tan importante, y mira que diseñé el mapa de indicadores de la Agenda 2030 de España, no es tan importante si el indicador va a ser o no se va a cumplir. Claro, os cuento una anécdota. Estuve en Nueva York hace 2 años con la directora de la oficina de Nueva York, One New York, sobre Agenda 2030, que es el gran proyecto que ellos tienen allí. Nueva York hizo su propia Agenda 2030, cogió la Agenda 2030, la adaptó a la ciudad de Nueva York y eso están haciendo, ¿no? Y ella me decía que muchas de las metas de la Agenda 2030 ya no las van a llevar al año 2030, las van a llevar al año 2050. Me decían, no porque no podamos cumplirlas, sino porque se va a quedar como la seña de calidad o la carta de calidad de la ciudad de Nueva York con sus ciudadanos y ciudadanas. Y por lo tanto, esta es decir, oiga, si la pobreza 0 tenemos que tener la ciudad de Nueva York, no es para hasta el año 2030 no hemos cumplido, nos olvidamos, sino que esto tiene que ser un continuo, igual que la igualdad, la educación o las infraestructuras, que sabéis que Nueva York tiene un problema de infraestructuras muy, muy potente. Pues esto es parte fundamental. Por lo tanto, ese conocimiento lo tenemos. Hay que readaptarlo, hay que hacerlo, pero tenemos que tener ese conocimiento, generar ese talento, aprovechar ese talento, aprovechar y generar creatividad, esos ecosistemas creativos y, por supuesto, la innovación, esa innovación social que nos permita avanzar. Segunda de las cuestiones. Esta es una agenda de empoderamiento de la ciudadanía. Esto no es un plan estratégico, no es una declaración de buenas intenciones, ni es solamente para los buenistas que nos gusta hablar bien de las cosas. No, esto es una agenda de transformación, que lo que permite es empoderar a la ciudadanía y que además que la gente todos tengamos esa hoja de ruta.
Y tercero de los elementos, tenemos que potenciar esa parte que, como os decía, del empoderamiento de la ciudadanía. Mirar, hace un año no, quitando la pandemia, ya con lo de la pandemia los tiempos se nos van, antes de la pandemia, 3 meses antes de la pandemia, di una conferencia en Valencia, en mi casa, con mi gente, sobre Agenda 2030, con la gente que yo había trabajado durante mucho tiempo. Eran casi 400 personas allí y entonces les hice 3 preguntas. Dije, primero, ¿quién conoce la Agenda 2030? Toda la sala levantó la mano. Había trampa, llevábamos muchos años trabajando ya. Segundo, ¿quién cree que la Agenda 2030 es una agenda de transformación? 40% de la sala. ¿Quién cree que en el año 2030 conseguiremos los objetivos? Yo solamente levanté la mano. Claro, esto es lo que no nos puede pasar. Es decir, primero, si hemos sido capaces que 193 países se pongan de acuerdo en tener una agenda común, si hemos sido capaces de entender que tenemos que integrar el desarrollo económico, el social y el medioambiental con una visión de largo recorrido y generando alianzas, si tenemos los recursos necesarios para poderlo poner en marcha, si sabemos lo que tenemos que hacer y si queremos hacerlo, tenemos que creer en nosotros como humanidad, como sociedad y como constructores de ese futuro en que esto se puede conseguir. Por lo tanto, creamos no que esto tenemos que hacer. Efectivamente, tenemos que ahora, a través de la Agenda 2030, generar un nuevo contrato social global. Este es el momento de generar ese nuevo contrato social global. Un contrato social que ya no solamente debe de ser, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial y esa economía social de mercado que llevó al desarrollo económico de Europa y al ensanchamiento de los derechos y libertades de los trabajadores, sino que tenemos que construir ese contrato social global que nos permita verdaderamente a la sociedad entender el mundo en el que vivimos y poder movernos en este mundo globalizado que necesita, sin duda alguna, que no se generen aristas o que no se abran las heridas de la desigualdad. Por lo tanto, este es el camino que tenemos que hacer, este es nuestra capacidad y nuestro poder para hacer esa transformación y, sin duda alguna, la educación se convierte en el eje vertebral para que se produzca esto.